El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se localiza en la parte oriental del Sistema Central. Se extiende por las cumbres de la Sierra de Guadarrama y ocupa casi 34.000 hectáreas que comparten la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia, si bien la mayor superficie se ubica en Madrid. Dentro de este parque, en el municipio madrileño de Manzanares, El Real, se puede contemplar un espacio natural único, la Pedriza. La Pedriza del Manzanares representa uno de los espacios más emblemáticos de la península ibérica, donde confluyen intereses científicos y deportivos. Su relieve se caracteriza por un caprichoso conjunto de peñas y riscos. Estamos ante lo que se denomina como un batolito granítico de unas 3.200 hectáreas, originado en la era paleozoica. Desde principios del siglo XX, su peculiar geomorfología ha atraído con igual entusiasmo la atención de estudiosos, naturalistas y escaladores. En este programa vamos a visitar La Pedriza para hablar de algunos puntos de encuentro entre ciencia y la práctica de la escalada, además de la importancia de los procesos erosivos que están actuando sobre la zona, amenazando la preservación de los suelos y la vegetación asociada. Dentro de los proyectos científicos que se desarrollan en la zona, conoceremos el bautizado como MicroEpics. Nos acompaña Manuel García Rodríguez, que es profesor del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED, miembro del proyecto MicroEpics del Ministerio de Economía y Competitividad y, además, es asiduo escalador de La Pedriza desde hace más de 30 años. Manuel, bienvenido. Hola, buenos días, Ramón. Bien, la primera pregunta es preguntarte en qué consiste el proyecto MicroEpics. Sí, el proyecto MicroEpics es un proyecto liderado por Mercedes Martín Cereceda, que es una profesora, es bióloga del Departamento de Microbiología de la Facultad de Biológicas de la Complutense. Y entonces este proyecto tiene como objetivo principal producir un catálogo de especies protistas que sirvan como bioindicadores para estrategias de control ambiental de calidad en hábitats del Parque Nacional. Los protistas son organismos muy primitivos, son organismos tipo eucariote que tienen una membrana que les aísla el exterior y pueden ser bien unicelulares o pluricelulares. Son organismos que, lógicamente, hay que verlos con microscopio, no se ven a simple vista. Entonces, el proyecto es un equipo multidisciplinar, donde hay biólogos, geólogos, en total creo que somos unas 17 personas, y aunque el proyecto tiene una finalidad de carácter biológico, como hemos podido decir, también tiene unas cuantas líneas que tienen que ver con la geología. Entonces, en estas líneas entrarían pues, el estudio de formas graníticas, cómo se forman, cómo se alteran las paredes, incluiría procesos de erosión y luego también tiene una parte referida a actividades más de tipo ambiental o cultural, de promoción del patrimonio geológico, donde quedaría incluida también la escalada como una actividad patrimonial de este espacio natural. Ahora mismo el proyecto que se está realizando en La Pedriza, como hemos dicho, incluye dos escenarios, se está trabajando en dos escenarios. Por una parte, en el río Manzanares se han definido 3 puntos de control para ver la calidad del agua, la presencia de estos protistas de unas u otras especies en función de que estemos en zonas muy naturalizadas, sin impacto antrópico, y otros puntos de muestreo se han tomado aguas abajo de donde están los chiringuitos, donde siempre hay más presencia de contaminación antrópica, o bien por gente que acude al Parque Nacional y se baña en el río, cosa que ya está prohibido. Nosotros hicimos las campañas de muestreo en la época cuando todavía había bañistas los fines de semana, y entonces se ha podido ver cómo han evolucionado estas especies y qué tipo de especies hay en función de que estemos en zonas naturalizadas o en zonas más antropizadas. Además de los muestreos en el río, se han tomado muestras en las pilas o pilancones que hay sobre las rocas de La Pedriza. Las pilas o pilancones, como su nombre indica, son como marmitas, cavidades que se forman sobre la superficie de las rocas por alteración física y química, que pueden tener tamaños muy variables o de pocos centímetros, hasta diámetros de 1 metro, 2 metros y profundidades variables que pueden oscilar 10, 15, 20 centímetros, incluso las hay hasta de 1 metro. Entonces, en esas marmitas o en esas pilas, pues se ha comprobado que son nichos donde estos protistas
viven, y hay comunidades pues de distintos tipos. Entonces están también catalogando y estudiando la presencia de los protistas sobre estas pilas o pilancones. Yo recomiendo, el proyecto MicroEpics lleva ya 4 años en marcha y está generando, pues además de muchas publicaciones, tiene una entrada en el blog del Parque Nacional. Entonces, el que esté interesado en conocer un poco en qué consiste y los resultados que se están obteniendo, yo recomiendo que entre en Google directamente, que ponga parquenacionalsierraguadarrama.com, y entonces dentro de esta página pues hay muchas pestañas y hay una que son blogs científicos. En los blogs científicos se publican investigaciones propias del Parque Nacional y también hay un apartado dedicado exclusivamente al proyecto MicroEpics. Yo creo que ahora mismo debe haber cerca de 15 entradas, y entonces en estas entradas se habla pues de cómo se muestrean los protistas, de cómo se alteran las rocas, hay algún artículo relacionado con geoescalada, hay artículos relacionados con procesos erosivos, y entonces aparte de la propia entrada, pues que es una descripción que puede ser, sería una página más o menos escrita. Cuando se ha publicado algún artículo, alguna revista referido a ese tema, directamente se pone el enlace. Entonces las personas interesadas pueden, aparte de leer el resumen publicado en el blog, pueden acceder directamente a la publicación científica que se ha hecho al respecto. Por lo que nos estás comentando, vemos cómo el proyecto es muy amplio, abarca multitud de temas. ¿Sobre cuál de estos temas prefieres hablarnos hoy? Sí, la verdad es que sí, que el proyecto es que incluye tantísimas cosas, pero bueno, yo soy geólogo. De temas de protistas, la verdad que sé muy poco, no sé nada, únicamente lo que se puede contar, incluso espero no haber cometido ningún error porque es un tema muy específico. Entonces, a mí me gustaría hablar pues, de temas relacionados con morfología granítica, me gustaría hablar de geología y escalada, y también me gustaría comentar algunos problemas relacionados con la erosión del suelo que se llevan produciendo en la pedriza, de una forma yo creo que muy exagerada desde hace unos 10 años, una cosa así, y que tiene relación, desde mi punto de vista, como luego comentaré, con la sobrepoblación de cabra montés en este espacio natural. Pues remontémonos a los orígenes. ¿Cómo y cuándo se formó la pedriza? Bueno, para quien no lo conozca, la pedriza, también conocida como pedriza de Manzanares, en la provincia de Madrid, se localiza en las laderas meridionales de la Sierra Guadarrama. Está comprendida en altitudes entre 900 metros, cerca de la población de Manzanares el Real, y llega hasta alturas próximas a los 2.000 metros junto a las cumbres de Cuerda Larga, que es una de las zonas más altas de la Sierra Guadarrama. Está formada por granitoides que intruyeron en la corteza terrestre hace unos 360 millones de años y que empezaron a salir a la superficie pues, con la orogenia alpina, pues en torno a unos 60 millones de años atrás, una cosa de ese estilo. El paisaje, la verdad es que es precioso. Entonces, es un paisaje formado por rocas donde alternan paredes que pueden tener, incluso superar el centenar de metros, con grandes bolos de roca que están sueltos por las laderas de la pedriza. La verdad que como paisaje llama la atención siempre. Entonces, las vías de acceso a este espacio, yendo desde Madrid, viene la carretera de Colmenar, entonces pasas 3 cantos y cuando llegas a Colmenar, miras hacia la sierra y ves una mole granítica con unos tonos anaranjados y rosáceos impresionantes. Bueno, eso es la pedriza. O sea, nunca deja de llamar la atención por la belleza. Pero si vienes desde Soto del Real, desde el este, pasa lo mismo. Y si acudes a la pedriza desde la zona de Cerceda, desde la zona oeste, lo mismo. O sea, es un macizo de una belleza extraordinaria, o sea, impresionante. Como hemos dicho, es un paisaje formado por muchas rocas y cada lugar a formas muy caprichosas y muy variadas. Estas formas, este modelado de las rocas, está relacionado con procesos de alteración por procesos mecánicos o químicos, que han estado actuando durante miles y millones de años. Tal es la particularidad de estas piedras, las formas tan características que tienen, es pues que tradicionalmente se les ha dado nombre. Se les ha dado nombre porque siempre recuerdan a figuras, a caras, y de hecho hay paredes tales como el hueso, el pájaro, el elefante, 5 cestos, la vela, el yelmo,
el Cancho de los Muertos, Peñasirio, etcétera. Es decir, prácticamente todas las paredes que superan la 20 de metros tienen un nombre propio, y incluso algunos bolos o piedras que pueden tener diámetros 2-3 metros también tienen nombre propio. De hecho, donde se aparcan los coches y están los chiringuitos, que recibe el nombre de Canto Cochino, pues hace referencia a una piedra que hay en las proximidades que tiene forma, pues eso, de cerdito, ¿no? Y de hecho esa piedra se llama el Cerdito. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, las personas interesadas en acudir a la Pedriza y que quieran identificar todas estas formas o nombres que he dicho, yo les recomiendo que acudan a las guías que hay publicadas, guías de escalada específicamente de la Pedriza, que se deben, pues Luján hizo una guía en el 93, posteriormente Luján y Zapata hicieron otra guía en el año 2005, y Luis Santamaría pues ha hecho también, yo creo, 4 guías, la primera en el 2003 y la última ha sido publicada recientemente en 2017. En todas estas guías se puede encontrar una fotografía de la pared y la localización, que se puede acceder bien con un mapa, incluso tienen las coordenadas para poder llegar con GPS sin ningún problema. Como decíamos antes, actualmente la Pedriza forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ¿Ha tenido anteriormente alguna otra figura de protección? Sí, la Pedriza es que, ya digo que es un sitio espectacular. Para el que no lo conozco, de verdad que recomiendo creo que es sitio obligado para conocerlo, es un sitio precioso. Y sí, bueno, pues precisamente por su singularidad y su belleza, quedó incluida como uno de los primeros espacios protegidos españoles, declarada sitio de interés nacional en 1930. O sea, ya nos remontamos hace unos cuantos años, unas cuantas décadas. Después, en 1978, pasó a formar parte del Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares y fue reclasificado como parque regional en el año 1985. Posteriormente, en la década de los 90, se calificó como Reserva de la Biosfera de la UNESCO, y en el 2013, que es cuando se aprobó la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues la Pedriza forma parte como un espacio que, vamos, de dentro del Parque Nacional, ¿no? Sí. Antes hablabas del término geoescalada. ¿Qué es esto de la geoescalada? Sí, bueno, es una palabra así un poco moderna, quizás, ¿no? Entonces, el término geoescalada en España se ha utilizado muy poco, pero sí tiene mayor tradición en otros países donde el alpinismo pues ha formado parte de la cultura, ¿no? Como puede ser en los Alpes, en el norte de Italia, ¿no? Entonces, al hablar de geoescalada, pues se habla lógicamente de geología y de escalada, ¿no? Y de lo que se trata es de dar valor a la escalada no solo como una actividad deportiva, sino como parte del patrimonio cultural e histórico para establecer relaciones entre ciencia y deporte. Y entonces, por ejemplo, cuando se habla de geoescalada, pues lo que se hacen se explican los procesos geológicos que han generado determinadas formas que podemos encontrar sobre las paredes. Entonces, aunque aquí estamos hablando de término geoescalada como si fuera un término relativamente nuevo, en realidad la geoescalada existe como luego veremos, desde los años 30 o desde el siglo pasado. Pero bueno, yéndonos a épocas más recientes, aunque ya digo que el término geoescalada no se utilizaba, hay un profesor, Jerónimo López, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, que es un gran geólogo, un gran científico y además es un gran alpinista. Este Jerónimo López escribió en el año 1980, creo, 80-82, escribió una guía de escalada en la Sierra de Gredos, una guía que yo creo que es magnífica, y entonces hacía una introducción geológica estupenda de la guía, y luego cuando describía las rutas de escalada, pues decía, pues al llegar a tal punto nos tenemos que agarrar a unos fenocristales de feldespato que contribuyen o permiten la progresión en la escalada. Bueno, pues al decir esto ya estaba haciendo geología. Los fenocristales pues son unos cristales de gran tamaño que permiten en paredes verticales pues poder apoyar bien la punta de los pies o las manos para poder progresar. O sea que ya hacía una descripción geológica de la pared. Por otra parte, las vías de escalada, las rutas que se hacen en zonas donde escala, pues
lo que ha permitido pues es crear escenarios idóneos para poder estudiar la geomorfología. Es decir, para estudiar cómo es la geología de una pared, pues tienes que subir por ella. Y entonces, o bien hay una ruta de escalada y eres escalador, o es imposible verlo, ¿eh? Entonces, ejemplos de rutas de escalada o zonas donde se parecías a la pedriza en otros lugares del mundo, también sobre materiales graníticos y con características similares, podemos encontrar en el Parque Nacional de Yosemite, en el Parque Nacional de Spitzkope, en Namibia, o en la Reserva Natural del Val di Melo, en Italia, ¿eh? ¿Y cuándo empiezan los estudios naturalistas y la práctica de la escalada precisamente en la pedriza? Las primeras referencias que podemos encontrar pues se remontan a mediados del siglo XIX, también por parte de un geólogo, el geólogo Casiano de Prado, quien realiza la primera descripción física del territorio de la Sierra de Guadarrama. De hecho, escribió un libro muy interesante donde leyéndolo ahora, bueno, hay cosas que dices, esto no es correcto, y otras cosas que dices, qué barbaridad, este hombre qué visión tenía más clara, ¿no?, de los procesos que dan lugar a determinadas formaciones. Los siguientes trabajos se deben a Bernaldo de Quirós en el año 1923 y a Hernández Pacheco en el año 1931. Y después de estas fechas, pues hay un parón tremendo. Pues entiendo que puede ser a raíz de la Guerra Civil, y no solo de la Guerra Civil, sino de los años posteriores a la Guerra Civil. O sea, pasaban casi 50 años sin que existan publicaciones sobre este espacio natural que decimos que a principios del siglo XX había tomado fuerza, ¿no? Y entonces nos tenemos que remontar hasta el año 89, han pasado unos cuantos años, cuando Javier de Pedraza, que es un profesor de la Universidad Complutense, el Departamento de Geodinámica, junto con Miguel Ángel Sanz y Aurora Martín, escriben un libro interesantísimo que se llama precisamente Formas graníticas de la pedriza. Este libro fue editado por la Comunidad de Madrid, como decía, en el año 1989, y yo creo que es lectura obligada para cualquier amante de la geología, paseante de este parque nacional. Es un libro claro, con muchas fotografías. Tiene al final una serie de fichas didácticas para que la gente que acuda al campo pueda entender e ir haciendo unos itinerarios. Bueno, yo creo que es una obra de arte, sinceramente. Además, también lo digo aquí, es un libro gratuito que ahora mismo se puede descargar, está el PDF en Internet y se puede descargar sin ningún problema. Y desde el año 89, en temas de geomorfología me refiero, pues ya habría que esperar casi 2 décadas para que volviese a haber publicaciones de geomorfología en la pedriza. Y entonces las siguientes publicaciones pues se deben principalmente a los trabajos que hemos llevado en el equipo Microepics y anteriormente algunos trabajos sobre alteración de superficies graníticas en colaboración con el IGEO en el programa de geomateriales. Esto en lo relativo a los primeros estudios relacionados con el medio físico. Pero si hablamos de escalada, ¿cuándo empezó a estudiarse el tema de la escalada? Habría que remontarse a la misma época de las exploraciones naturistas. También cuando Casiano de Prado, que decíamos que era geólogo, se le atribuye la primera subida al Pico del Yelmo, que es uno de los picos más emblemáticos de la pedriza, en el año 1860. Posiblemente no fuera Casiano de Prado la primera persona que conquistó este pico. Seguramente que había pastores que llegaron antes. Pero bueno, al ser una persona, un intelectual de la época, donde que hacía publicaciones, pues se le atribuye a él, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido que había algún pastor que subió antes que él, vamos, con toda seguridad. Y no obstante, es a partir de la segunda década del siglo XX cuando se inicia con fuerza la actividad alpinística en Guadarrama, especialmente con la creación de la Sociedad de Alpinismo de Peñalara. En sus comienzos, pues antes era un poco así, todas las agrupaciones alpinísticas tenían, además de una intención aventurera, cierta curiosidad científica y cultural, que permitiera mejorar el conocimiento de la montaña y colaborar con la conservación y protección. O sea que volvemos un poco, ya no es solo naturaleza o deporte, sino que lo bueno es el conjunto de naturaleza y deporte, unirlo como una única actividad y que es lo que realmente da valor a las cosas, ¿no? De hecho, con el tema pasa como con cualquier actividad
científica y deportiva. Es decir, si una persona es capaz de ir al campo, de pasear, de apreciar el paisaje, de entender cómo se han formado las rocas y luego, por ejemplo, de escalar y vivirlo, pues es que es una sensación completa, ¿no? de unidad con la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Yo esto lo equiparo, por ejemplo, a la gente que le gusta el mar. Es decir, si una persona le gusta el mar, entiende cómo se forman las olas, entiende cómo se forman las mareas, y si además es surfista, se mete en el mar y se deja arrastrar por la fuerza de las olas, pues yo creo que la sensación es plena, ¿no? Pues un poco es lo que trato de transmitir, o sea que no solo es ciencia, deporte, sino que cuando unes todo, pues la sensación es muy agradable y muy plena, ¿no? La verdad es que La Pedriza es un sitio extraordinario porque cuenta con un gran número de paredes, como hemos dicho antes, verticales, que tienen varias decenas de metros y que han hecho pues de la zona una magnífica escuela de montañeros y escaladores en la región de Madrid. O sea, cualquier escalador de la Comunidad de Madrid le hablas de La Pedriza y se le iluminan los ojos. Es un auténtico paraíso. ¿Cuándo empieza la escalada de La Pedriza? Pues si hacemos un poco de una pequeña cronología, pues en el año 1913 los hermanos Kindelan, junto con otros compañeros de cordada, abren las primeras vías en algunos riscos característicos, como por ejemplo el risco del Cancho de los Muertos, el risco de Peñasirio o el Yelmo. Entonces, en estos momentos es cuando se inicia la verdadera trayectoria alpinística de este espacio. Luego hay una época, hay un pequeño parón. Después, en los años 30, se conquista el Pájaro, que es una de las paredes más emblemáticas. Después, con la Guerra Civil, hay también un pequeño parón en la evolución de la escalada. Y a partir ya de los años 50, una cosa así, ya empieza una vertiginosa evolución de la escalada, donde se abren un montón de vías, empiezan a acudir un montón de escaladores, el material de escalada se va mejorando y, bueno, sí, La Pedriza ya adquiere un carácter, tremendamente alpinístico, ¿Y qué rasgos geomorfológicos que estás estudiando condicionan la escalada? Bueno, sí, la técnica de escalada más frecuente de La Pedriza es la adherencia. Es una técnica muy particular que tampoco existe en demasiados países del mundo. Eso es una cosa muy concreta. Esta técnica consiste en progresar con pequeños pasos por superficies prácticamente lisas, aprovechando protuberancias milimétricas del terreno que facilitan el avance. Entonces, las paredes de La Pedriza suelen tener inclinaciones entre 50 grados y 90, con dificultades muy variables. Entonces, la dificultad depende, además de la inclinación de la pared, pues de la presencia o no de alguno de los rasgos geomorfológicos o texturales que presenta la pared. Estos rasgos texturales son superficies endurecidas, zonas alteradas, presencia de diques con diferente mineralogía o descamaciones de microlajas de la pared. La combinación entre verticalidad de la pared y la presencia o no de determinados rasgos geomorfológicos proporciona un inmenso abanico de vías con dificultades entre cuarto grado y octavo grado. Es una clasificación que se utiliza para conocer la dificultad de la vía. Y actualmente La Pedriza pues hay en torno a 3.000 vías o más. En relación con la práctica de la escalada, son precisamente las superficies endurecidas, ricas en sílice, las que presentan superficies más lisas y de menor adherencia. Por lo tanto, a igual pendiente, resultan más difíciles de superar que las que han sido meteorizadas. Entonces, las zonas más meteorizadas generan más granulosidad y permiten progresar con más facilidad. Me estoy acordando ahora, pues hay un libro que es sensacional, que se llama Pedriza, Historias de 32 sendas en la vertical. El autor es César de Castro, del año 2005, y es un libro, es excelente, excelente. Habla de historia y patrimonio cultural de La Pedriza y de la escalada. Y entonces estoy recordando, pues el libro refleja entrevistas que hacía escaladores de los años 60, 70, y entonces en una entrevista que le hacía Juan Ramón Martínez Pascual, cuando estaba abriendo una vía en el Yelmo, una vía muy difícil, entonces en la entrevista Juan Ramón dice: el paso nos costó bastante, aquí el granito nos despistó, ya que no parecía regirse por ese típico cambio de color entre naranja y amarillo que indica un cambio de dureza de la roca. Entonces yo cuando lo leí me hizo mucha gracia porque efectivamente esta persona, sin ser geólogo, ya se daba cuenta que la coloración de la pared te daba pie o te daba indicaciones de cuáles eran las zonas más adherentes y menos adherentes. Bueno, aquí lo que está diciendo es que le confundió,
que aunque había un cambio de color, pues al final no cumplía las expectativas que él tenía, ¿no? Bien, Manuel, es una pena porque nos estamos quedando sin tiempo, pero en los minutos finales yo quería que nos dieras alguna pincelada sobre a qué te referías cuando hablabas de pérdida de suelo, procesos erosivos y presencia de la cabra montés. Sí, el término suelo pues hace referencia a un sistema natural y complejo, que es el resultado de un proceso muy lento que evoluciona de forma distinta según el tipo de roca original, de clima y vegetación presente. En el proceso de formación de suelo intervienen diferentes mecanismos de alteración de las rocas, procesos de incorporación de materia orgánica, movimiento de materia orgánica dentro del propio suelo. Y es un proceso muy lento, que con frecuencia requiere decenas de años. La pedriza, como hemos visto antes, es un paraje formado por mucha roca y entonces la formación de estos suelos es un proceso muy complicado. En el momento que se destruye, se acabó. Aunque esto es lo que voy a decir es una opinión personal, yo llevo yendo a la pedriza pues 30, 40 años, voy casi 2 veces por semana, o bien por estudio, por hobby, por escalada, y lo que he visto es que especialmente en los últimos 10 años se ha producido una erosión tremenda del terreno. El suelo ha desaparecido y ha generado una serie de impactos, como ahora comentaré, muy fuertes, que yo atribuyo personalmente a la sobrepoblación de cabra montés. De hecho, en el año 1900, me parece que era 85, 87, se introdujeron en torno a 80 cabras y ahora el censo actual habla de más de 4.500. Las cabras acaban con todo. Se comen el suelo, brotes de árboles de distintos tipos, se comen hasta los musgos de las rocas. Y entonces, yo lo que he visto es... Ahora te vas paseando por la pedriza y hay muchísimas evidencias de que estos procesos erosivos son catastróficos. Por ejemplo, cuando llueve, pues hay un aumento de escorrentía, mayor caudal, mayor energía, mayor erosión. Se ha producido acarcavamiento de laderas y caminos. Se ha producido la desaparición de senderos. Antes estaba todo el suelo cubierto de vegetación y unos senderitos pequeños que te permitían moverte y acceder a las distintas paredes. Ahora mismo está todo el suelo homogenizado. Ya no hay senderos porque la vegetación ha desaparecido. Se ha producido un desenraizado de la base de árboles tales como robles y encinas. Muchos de ellos han desaparecido también. Se ha producido movimientos en masa de grandes volúmenes de roca y material suelto, que se aprecian verdaderas coladas de estos materiales sobre las laderas. Y se ha producido una arenización general en todo el espacio natural, precisamente por la desaparición del suelo, como antes hemos dicho. Bien, y ya creo, Manuel, como conclusión que quieres concluir con una cita. Sí, yo te lo agradezco mucho porque, bueno, en el libro que antes citaba, de La pedriza, de César de Castro, el prólogo lo hace Eduardo Martínez de Pisón y empezaba con una frase que creo que expresa muy bien el sentimiento hacia este espacio natural de quienes lo hemos vivido, escalado y estudiado, que dice así: si oigo hablar de la pedriza, miro automáticamente con simpatía a quien ha dicho esta palabra. Toda una riada de recuerdos me llena ese embalse creciente con los años y decreciente con la memoria. Muy bien, pues aquí tenemos que dejar este recorrido por este paraíso natural. Invitamos, por supuesto, a nuestros oyentes a que se den una vuelta y lo contemplen. Muchas gracias, Manuel García Rodríguez, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias.